10 Min con Jesús, sacerdotes. Queridos amigos, en este 11º domingo del tiempo ordinario, retomamos la lectura del Evangelio según San Marcos que llevaremos a cabo durante gran parte de este ciclo B, habiendo pasado las grandes solemnidades del tiempo ordinario. Ahora bien, leeremos en esta semana el capítulo 4, versículos que van del 26 al 34. Y lo primero que vale la pena recordar es que el capítulo 4 de San Marcos está especialmente centrado en las parábolas de Jesús. Recordemos que Marcos nos narra muchas menos parábolas que Mateo o Lucas y concentra las principales en el capítulo 4 y luego algunas en el capítulo 13, que es el sermón escatológico del Señor. Ahora bien, la primera parte del capítulo 4 de Marcos nos narra la parábola del sembrador, aquella parábola fundamental, la parábola madre, podríamos decir, de las demás parábolas, que nos recuerda cómo debemos acoger el reino de Dios. Este reino que es como una semilla, que tiene el mismo poder, pero da fruto de acuerdo a la tierra en la cual cae. Esta primera parte del capítulo 4, por lo tanto, nos deja ver nuestra responsabilidad frente a la acogida de la palabra. Pero podríamos caer en la tentación de pensar que nuestra responsabilidad es todo, que la palabra da o no da fruto solamente según nuestras fuerzas. Y para que no lleguemos a pensar esto, Jesús explica claramente las dos parábolas siguientes, la parábola de la semilla que crece y la parábola del grano de mostaza. Vamos a leer una por una. La parábola del grano de de la semilla que crece dice así. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud, el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece, y la tierra por sí sola va produciendo el fruto. Esta parábola nos deja ver entonces cómo el trabajo del sembrador es importantísimo. Aquel que siembra la semilla es el que permite que esa semilla crezca. Sin embargo, la semilla no crece por las propias fuerzas del sembrador o por las actividades diversas que él pueda hacer. Crece por sí sola, dice claramente la parábola. Es decir, tiene fuerza por sí misma, posee en sí la potencialidad de que pueda germinar la vida. Es algo que el sembrador no le puede dar. El sembrador siembra, pero el que es la semilla la que tiene esa fuerza para dar vida. Y esto es importantísimo, porque nos recuerda dos cosas. La primera, que nosotros con respecto al reino de Dios somos sembradores. Tenemos que incesantemente sembrar con decisión, sembrar sin desanimarnos, sembrar sin dejar de hacerlo nunca. Pero, por otra parte, no somos aquellos que, siendo protagonistas principales, logran el éxito de la evangelización. Eso le corresponde al Señor. Y no se mide en éxitos, sino en frutos, es decir, en frutos de santidad o no. Pero también esta parábola tiene una segunda aplicación que es muy importante. ¿Dónde está el bien que Dios siembra en este mundo? ¿Dónde está el bien que nosotros como colaboradores de Dios sembramos en su nombre? El mal hace mucho ruido. El mal llama muchísimo la atención, sea el mal moral que el mal físico, sean los pecados de todos, incluyéndonos a nosotros mismos, que el mal, los desastres que nos aquejan, como la pandemia que estamos cursando. Dentro de tanto mal, ¿cómo comprender dónde está el bien? Bueno, ese bien, resaltan esta parábola y la siguiente, está en la semilla que es sembrada y dará fruto a su tiempo si tenemos paciencia y serenidad. Es decir, el bien es siempre fuerte, pero va creciendo paulatinamente. Y esto nos enlaza ya con la segunda parábola. Y decía, ¿a qué se parecerá el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podemos comparar o representar? Es como una semilla de mostaza
que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada, crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Esta parábola es una gran invitación a la confianza en el poder de la semilla del reino. Semilla que aparentemente es insignificante, de nuevo no es espectacular, no hace bulla. La evangelización no sale en todas las noticias, no es pregonada por todos los balcones, no está en los más importantes titulares. Sin embargo, es aquella fuerza capaz de renovar y dar verdadera vida al mundo. Tenemos que tener mucha paciencia porque en medio de un mundo en el que hace ruido el mal y la superficialidad, la semilla es como aquel grano de mostaza. El grano de mostaza es diminuto, muy pequeño, se parece a la carcoma que deja la polilla al comer los muebles. O sea, es muy chiquito, parece que no tiene en sí realmente ningún valor. Sin embargo, cuando es sembrado, si tenemos paciencia, veremos de qué modo va germinando y va creciendo. Una vez sembrado, crece y llega a hacerse mayor que todas las hortalizas y echa ramas grandes hasta el punto de que los pájaros del cielo pueden anidar bajo su sombra. Es muy interesante esta manera de expresarse de Jesús en esta parábola. Lo importante no es solamente que el árbol llega a ser grande, a pesar de haber salido de una semilla muy pequeña, es que hace ramas grandes, cladus megalus, ramas grandes, o sea que se expande en ramas grandes, es decir, que crece profundamente y no solo eso, es decir, no solo crece hacia arriba, sino que se expande. Pero además, esa expansión sirve para que los pajaritos puedan anidar bajo la sombra de los árboles. Es importantísimo esto y podemos aplicarlo a nuestra vida personal. También en nosotros, las buenas obras, las obras de virtud y de espiritualidad, no parecen ser espectaculares. ¿Qué valor puede tener estar delante del Señor Jesús 15, 20 o 30 minutos todos los días? No es algo que muchas veces produzca un cambio instantáneo. Yo no es que voy a orar y salgo de la oración ya totalmente convertido y renovado. El Señor lo puede hacer sin duda, cuando quiera, pero en nuestra experiencia ordinaria, pues la oración es una lucha constante de estar con Jesús a pesar de las dificultades, de saborear su presencia a pesar de los sentimientos adversos o favorables. Pero ese sembrar en nuestra vida espiritual, orar, perseverar en los sacramentos, estar pues realmente cerca del Señor Jesús, es lo que nos va cambiando poco a poco. Si perseveramos, ese momento que parece incluso a los ojos del mundo inútil, ¿no? ¿Cuántas veces escuchamos, ¿de qué sirve orar? Si realmente no cambia nada, o sea, no es una obra práctica. La oración va cambiando nuestra alma, porque es dejar que el alfarero modele nuestro corazón. Este mismo principio del grano de mostaza, pequeño pero que llega a ser muy grande, sirve para nuestras virtudes. Las virtudes, sabemos bien, se cultivan a partir de la repetición de pequeños actos, de los hábitos. Entonces, un hábito como el de dedicarle, por ejemplo, 3 minutos todos los días a ordenar mi escritorio, puede parecer insignificante, pero repetido muchas veces va creando en mí la virtud del orden. El hábito, no sé, de tal vez hacer una pequeña mortificación en el momento de comer o no comer más de lo que necesito, parece una tontería, pero va creando en mí pues esta virtud de la sobriedad, ¿no? Que al final va haciendo que a largo plazo yo pueda adquirir otras virtudes importantes como la del control de mi propio temperamento o incluso de mi propia pureza. Entonces, cómo sembrar esos pequeños hábitos va cambiando realmente mi vida, va cambiando realmente mi corazón, va cambiando mi carácter, me va haciendo un hombre virtuoso. Pero además, aplicado a la vida espiritual, a la vida de las virtudes, se aplica también a la vida del servicio, especialmente de la evangelización.
ese pequeño tiempo dedicado a tus hijos, por ejemplo, ¿no? Para los padres de familia, ese pequeño servicio hecho con cariño, ese construir, pues algo que parece chiquitito, pero que me parece insignificante, pero hecho con verdadero deseo de santificar mi trabajo. ¿Cómo puede a largo plazo cambiar tanto? O sea, me convierte a largo plazo a mí en aquel árbol con ramas grandes en el que otros pueden anidar. O sea, me convierto no solamente en alguien grande a los ojos del mundo. Eso me gusta de esta parábola. No se trata de un árbol llamativo que llama la atención así para que todo el mundo lo vea lo alto que es, sino de un árbol en el cual los pajaritos pueden encontrar apoyo, un árbol que puede estar al servicio de la vida. Nosotros tenemos que sembrar en nuestra oración, sembrar en nuestra virtud y sembrar en el servicio en general, en nuestro trabajo, en nuestra vida diaria y en la evangelización, porque así esa semilla irá dando frutos. Y al final, pues entonces, estas parábolas tienen un mensaje que me parece fundamental. Mensaje de confianza en el poder de la semilla y mensaje de paciencia. Paciencia. Muchas veces nosotros queremos ver inmediatamente el fruto. Ya queremos ver el árbol al día siguiente. Y necesitamos pues mucha paciencia. Y lo interesante es que aquello que hacemos en el día a día es pequeño, como nosotros mismos somos pequeños, pero es capaz de cambiarlo todo. Quisiera compartir un párrafo de Benedicto XVI que realmente me ha emocionado profundamente. Se trata, dice el Papa comentando este Evangelio, de una semilla particular del grano de mostaza, considerado el más pequeño de todos los granos, de todas las semillas. A pesar de lo pequeño, sin embargo, está lleno de vida y al partirse nace un brote capaz de romper el suelo, de salir a la luz solar y de crecer hasta convertirse en la más grande de todas las plantas del jardín. La debilidad es la fuerza de la semilla, el partirse es su fuerza. Fin de las palabras del Papa. La debilidad de la semilla es su fuerza. Lo pequeño y la capacidad de partirse, es decir, de romperse para poder dar vida, es lo que la hace fecunda. Nosotros también tenemos que darnos completamente, tenemos que entregarnos verdaderamente, pero tenemos que creer en el poder de esa semilla. Muchas veces no creemos en el poder del amor de Dios. El Papa Francisco decía en una ocasión, cito, tú eres cristiano, tú crees en Jesucristo, crees en los sacramentos, y entonces, ¿por qué no vas a adorarlo? ¿Por qué no vas a la misa? ¿Por qué no comulgas? ¿Por qué no te acercas al Señor para que su reino crezca dentro de ti? Fin de las palabras del Papa Francisco. Sembremos, pues, sin miedo, el bien de Cristo en nuestro corazón, su gracia, la oración, la vida divina en nosotros. Sembremos sin cesar también la virtud que exige ese esfuerzo paciente del día a día, pero que da fruto. Y sembremos el bien para poder ser servicio de Dios para otros en el día a día. Que Dios los bendiga.